Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al último tema de nuestra materia. Con esto cerramos la unidad número 6, con esto cerramos el año y bueno, también nos gustaría que presten atención sobre todo en lo que respecta a la arqueología y la crítica bíblica, porque vamos a poder retomar algunos de los temas que vimos a comienzo de año en lo que respecta al origen de nuestra disciplina, al enorme peso del texto bíblico, del Antiguo Testamento, que siempre hubo en la tradición occidental para hablar sobre el pasado de Egipto y del cercano Oriente Antiguo y que todavía hoy continúa perdurando, por ejemplo, en los planes de estudio y en los manuales de escuela secundaria. Para este tema seleccionamos dos textos, algunas partes del libro de Finkelstein y Silberman, La Biblia desenterrada. En el prólogo y la introducción ustedes van a poder conocer muy claramente cuál es la hipótesis central de estos autores en lo que respecta a cuándo, dónde y por qué comenzó a ponerse por escrito el texto bíblico. Y después seleccionamos el capítulo número 5 que trata directamente sobre el debate acerca del reinado de David y de Salomón. Este último tema lo continuamos con el texto de Manuel Fo, con una visión, lo que se llama crítica minimalista, donde no solamente se pregunta sobre el reinado de David y Salomón, sino también por el reinado posterior del reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Eh, para todos estos temas preparamos tres videos. En este primer video vamos a introducirnos en los debates sobre el uso del Antiguo Testamento como fuente histórica. En el segundo video profundizaremos en la controversia, en la llamada controversia minimalista-maximalista y la posición centrista que adoptan Finkelstein y Silberman, así que ahí podremos profundizar en su obra. Y el tercer video lo dedicaremos de lleno al trabajo de Manuel Fo para ver un ejemplo del enfoque minimalista sobre los debates acerca del Israel antiguo. Muy bien, lo primero que tenemos que tener bien en claro son las características del documento que vamos a trabajar. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Antiguo Testamento? Pues bien, se trata en realidad de una compilación de distintas escrituras sagradas, escritas en distintas lenguas, el hebreo, el arameo y el griego, y que hoy por hoy se conocen distintas versiones. Tenemos el Antiguo Testamento protestante, el que utiliza la Iglesia Católica, el que reconoce la Iglesia Ortodoxa, y hay otras variantes menores. Fíjense que una de las diferencias principales es la cantidad de libros reconocidos. Todos ellos igualmente contienen como base, como núcleo, el llamado Tanaj o Biblia hebrea, que se compone de 24 libros, aunque hay algunos libros que se dividen de distinta manera. Es un tema muy detallado en el cual no quiero profundizar. Pues bien, nosotros, si bien utilizamos el término Antiguo Testamento para darnos una idea aproximada de qué es lo que vamos a hablar, en realidad vamos a hacer referencia exclusiva a la Biblia hebrea, que es lo que trabaja la bibliografía que seleccionamos para este tema en la materia. Naturalmente que los distintos libros o las distintas escrituras que componen la Biblia hebraica o hebrea tratan una enorme cantidad de temas. En lo que respecta a nosotros, que estamos en una materia de historia, lo que podemos encontrar allí es esta historia del pueblo elegido, la historia de Israel, que desde la época de Abraham, cuando Dios establece esta alianza con el patriarca, bueno, comienza allí el derrotero con idas y vueltas de esta compleja y singular historia. La primera parte es la época de los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. Jacob que luego va a cambiar su nombre a Israel. Dios mismo le cambia su nombre. Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Luego viene la famosa esclavitud en Egipto y la huida, el éxodo y la larga estadía en el desierto. Esto lo podemos encontrar en los libros de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Estos cuatro libros, junto al Génesis, forman la Torá o el Pentateuco, que la tradición adscribía a Moisés. Luego viene la conquista de Canaán, liderada por Josué, que está narrada en el libro de Josué, y luego el establecimiento
de las distintas tribus de Israel, los hijos de Israel en este territorio, que es lo que uno puede encontrar en el libro de Jueces. Poco a poco se va produciendo una unificación política, lo que da lugar al reino de Saúl, que está narrado en el primer libro de Samuel, y luego viene el periodo de oro de este pueblo elegido, de este pueblo de Israel, que es la monarquía o reino unido de David y de Salomón, que lo encontramos en el segundo libro de Samuel y en el primero de Reyes. Tras este periodo de oro viene la división entre un reino del norte, el reino de Israel con capital en Samaria, y un reino del sur, el reino de Judá con capital en Jerusalén. Esto lo encontramos en los dos libros de Reyes. Primero cae el reino de Israel, producto de los asirios, como vimos, a fines del siglo VIII a.C. Posteriormente cae el reino de Judá a comienzos del siglo VI, producto del ataque de los babilonios o de los caldeos, que no solamente conquistan Jerusalén, sino que también destruyen el templo de Salomón y deportan a la clase gobernante Babilonia. Esto está al final del segundo libro de Reyes. Luego tenemos la vida de estos deportados en Babilonia y cómo poco a poco algunos de ellos van volviendo a Jerusalén, ya bajo el dominio del imperio persa, y se dedican fundamentalmente a la reconstrucción del templo. En términos historiográficos, este nuevo periodo se lo conoce como periodo del Segundo Templo, que va a durar hasta la época romana. Esto lo podemos encontrar en los libros de Esdras y Nehemías. Naturalmente que la historia continúa, pero hasta aquí llegan los temas de nuestra materia. Pues bien, la primera pregunta que se tiene que hacer todo historiador, toda historiadora, es la siguiente. Esta historia que uno encuentra en los textos bíblicos, ¿es una historia real? ¿Sucedió en la realidad? Y, naturalmente, para poder responder esa pregunta, antes hay que hacerse otra. Si la Biblia, si este conjunto de textos son o no fuentes históricas. Para responder esta pregunta, primero debemos acordar mínimamente en qué entendemos aquí por historia. Imagino que la gran mayoría de ustedes ya debe saber que hay distintas formas de definir la historia, de comprender la historia, de interpretar la historia, con lo cual la verdad es que es muy difícil acordar sobre qué es la historia. Pero hagamos un poco de historia, valga la redundancia, de la disciplina. Durante muchísimos siglos, lo que se entendía como historia no era más que la revelación divina en el mundo profano, por decirlo de una u otra manera. Vale decir, los hechos, los acontecimientos, los procesos, respondían a la providencia, tenían un significado sagrado. Ahora, a partir del siglo XVIII en adelante, producto del pensamiento ilustrado, comienza a pensarse que quizás la historia no sea la manifestación de la providencia en el mundo de lo profano, sino simplemente lo que los seres humanos hacen, producto de su propia voluntad. Aquí tenemos la referencia a uno de los autores, en este caso italiano, que trata de pensar el mundo social, el mundo histórico, apartando a la figura divina y pensando esto simplemente como el resultado de la acción humana. Más adelante, para el siglo XIX, que es la época donde comienzan a sistematizarse las distintas ciencias, a la hora de preguntarse sobre el conocimiento histórico, vale decir sobre el pasado de los seres humanos, en tanto y en cuanto ese pasado debería entenderse como producto del obrar de esos propios seres humanos en el mundo, pues bien, aquí tenemos la figura destacada de von Ranke, quien justamente trata de establecer un método histórico, basado en lo que hoy se conoce como un positivismo documental. Vale decir que para investigar el pasado hace falta consultar fuentes primarias. Pero claro, para esto hay que determinar, vamos a decir así, la veracidad de estas fuentes primarias. Y para esto se realizan fundamentalmente dos tipos de críticas. Primero, la crítica externa de los documentos, poder determinar cuándo, dónde y quién lo redactó. Si uno se enfrenta con un documento que no puede decir cuándo, ni dónde, ni quién lo redactó, entonces no puede ser utilizado como documento histórico.
Por otro lado está la crítica interna de los documentos que apunta al contenido, vale decir, el contenido que se encuentra allí escrito. ¿Es veraz? ¿Qué tiene? ¿Testimonio de primera, de segunda, de tercera mano? ¿Corresponde lo que narra allí al periodo cuando fue escrito o hay diferencia de años importantes o incluso de siglos? ¿Qué tipo de escritura? ¿Qué tipo de expresiones? ¿Hay contradicciones en ese documento con otros documentos contemporáneos? Todo esto forma parte del método histórico, ¿no? Y del nacimiento de la historia como disciplina científica ya para mediados del siglo XIX. Pues bien, volviendo entonces al tema que nos interesa, el Antiguo Testamento, es si se piensa a ese pasado que se narra en la Biblia, justamente como el obrar de los seres humanos y que puede ser conocido mediante el método histórico, entonces hay que comenzar a preguntarse cuándo, quién, en qué contexto se escribieron esos documentos y qué información contienen, si la información es veraz, si no se contradice. Pues bien, ya desde muy temprano, durante el siglo XVIII, se estaban comenzando a plantear serias dudas sobre el contenido de los textos bíblicos. Hay muchísimos ejemplos de contradicciones, pero uno de los más interesantes, sin lugar a dudas, es el de los dos primeros capítulos del Génesis, donde se cuenta el origen del mundo y la creación del ser humano de dos formas totalmente distintas. Ya para el siglo XIX, cuando la disciplina histórica se comienza a sistematizar, tenemos la figura del alemán Graf, quien logra entrever 4 escuelas redaccionales en el Pentateuco, en esos primeros 5 libros de Moisés, donde ve que hay no solamente distintos estilos de redacción, sino también distintas referencias que le permiten pensar y postular que en realidad allí intervinieron 4 autores distintos. Esta hipótesis adopta su forma final con la obra de Wellhausen a fines del siglo XIX y a partir de entonces se la conoce como hipótesis Graf-Wellhausen o también hipótesis documental. ¿En qué consiste? Pues bien, estos autores, como decíamos, logran identificar 4 estilos redaccionales bastante diferentes unos con respecto a otros. Hay uno al que denominan yavista y que, digamos, en alemán le ponen la letra J por Yahweh. Estaría datado, según estos investigadores, en torno al siglo X, en torno al siglo IX a.C., cuando suponían había existido la monarquía unida de David y Salomón. Los fragmentos del Pentateuco escritos por el redactor yavista o por la escuela redaccional yavista se caracteriza por que los personajes tienen una comunicación directa con el Dios, con Yahvé, y consiste básicamente en narraciones. Otro documento es el llamado Eloísta, un poco posterior, ya para el siglo VIII a.C., y los autores piensan que correspondería a redactores ubicados que vivían en el reino de Israel, es decir, en el reino del norte, con capital en Samaria. Aquí, en estos fragmentos, que también son de corte narrativo, el Dios no es llamado Yahvé, sino Elohim, es decir, con otro nombre, y adquiere mucha mayor predominancia la aparición de profetas del norte, que justamente sirven de intermediarios para la comunicación con el Dios único. Un tercer documento, el Deuteronomista, datado para el siglo VII a.C., que ellos vinculan ya con el reino de Judá, es decir, con el reino al sur, a la capital de Jerusalén, donde lo que destaca aquí es el lugar predominante de la alianza entre el Dios y el pueblo de Israel. Aquí sí hay un peso muy marcado del monoteísmo y la importancia del templo de Jerusalén como templo único. Estos fragmentos no solamente consisten en narraciones, sino también en códigos, como el propio libro del Deuteronomio. Finalmente, la cuarta escuela redaccional es la sacerdotal, P por el alemán priest, sacerdote, datada aproximadamente entre el siglo VI y el siglo V a.C., es decir, esto ya es después
de la caída del reino de Judá. Estamos hablando del periodo del exilio en Babilonia y del retorno paulatino a Jerusalén. Y ahora vemos que lo que destaca es que el vínculo con el Dios único no se da de forma directa ni por intermediación de profetas, sino por la intermediación de un cuerpo de sacerdotes. Y aquí lo que aparece fundamentalmente es la importancia central de la institución del sábado, de la circuncisión, y aparece una mayor cantidad de códigos y también las largas genealogías que caracterizan a distintas partes del Antiguo Testamento. Fíjense ustedes que entonces la versión que hoy nosotros conoceríamos del Pentateuco, de esos primeros 5 libros, sería en realidad la última, la del siglo V a.C., donde allí la escuela sacerdotal articula, compila y da forma a documentos anteriores escritos entre el siglo X y el siglo VII a.C., arrancando por la escuela yavista, siguiendo por el eloísta, continuando por la deuteronomista y llegando ahora a la forma final y definitiva que es la sacerdotal. En lo que respecta al deuteronomista, ya durante el siglo XIX se comienza a pensar que los otros libros históricos de la Biblia, como son de Josué, Jueces, los de Samuel y los de Reyes, corresponden también al mismo contexto del reino de Judá al sur del siglo VII a.C. Con lo cual, el peso entonces de la escuela deuteronomista en escribir ese pasado del pueblo de Israel sería entonces fundamental. Naturalmente, como ustedes verán, es un tema muy complejo que amerita largos días, meses y años de estudio, y naturalmente implica el conocimiento original de los textos para poder verificar por sí mismo las diferencias entre una escuela y la otra. Muy bien, si bien es cierto que se advierten distintos estilos, distintos autores que intervinieron en el documento, la verdad es que es muy difícil de demostrar esta hipótesis documental, pues no hay documentos extrabíblicos que demuestren que, por ejemplo, en el siglo X existía el documento yavista o que después existía el documento eloísta. Las únicas evidencias extrabíblicas, es decir, documentos que se encontraron con partes de los textos bíblicos, son muy pocos y muy tardíos. Para el año 600 a.C., es decir, para fines del reino de Judá, lo máximo que se ha encontrado hasta ahora son 2 pequeños rollos de plata, muy minúsculos, que contienen fragmentos del libro de Números. Lo tenemos aquí en la localidad actual de Ketef Hinnom. Hay que esperar hasta el siglo III a.C., pero más correcto sería decir hasta el siglo II a.C., para encontrar los primeros manuscritos bíblicos, las primeras evidencias extrabíblicas de textos bíblicos. Esto aparece en los famosos rollos o manuscritos del Mar Muerto, ubicados en torno a la localidad de Qumran. Incluso más adelante, ya para fines de la época romana, para el siglo IV y V después de Cristo, conocemos los primeros libros, el Codex Sinaiticus, el Codex Vaticanus, el Codex Alejandrinus, que en realidad son la llamada Biblia de los 70 o Septuaginta, que son los textos del Antiguo Testamento en griego. O sea que tampoco están en su idioma original, pero fíjense ustedes, ya estamos hablando casi de fines de la época romana. Así que digamos, ninguno de estos hallazgos permiten demostrar la veracidad o no de la hipótesis documental. Por esta razón, como hay tan pocos documentos para poder fechar la redacción del texto bíblico, es que adquiere tanta importancia la arqueología y la llamada arqueología bíblica, es decir, tratar de encontrar en los restos materiales indicios y evidencias de esa historia de Israel, de esa historia del pueblo elegido. La arqueología bíblica comienza a fines del siglo XIX. Esto también lo habíamos visto a comienzo de año en el contexto de los grandes descubrimientos, de los grandes hallazgos arqueológicos, tanto en Egipto como en Mesopotamia.
Y aquí tenemos, bueno, algunas instituciones inglesas como la Palestine Exploration Fund, francesas, en este caso la fundación de la École Biblique en Jerusalén, y la figura destacada durante la primera mitad del siglo XX de William Albright, quien para la década de 50, para la década de 60, publica sus obras más famosas, donde, a su modo de ver, estaría básicamente demostrada la veracidad del relato bíblico, no a partir de documentos escritos, sino fundamentalmente a partir de las evidencias arqueológicas. Albright era el más destacado de estos arqueólogos bíblicos durante la primera mitad del siglo XX, pero representaba lo que la gran mayoría pensaba o suponía para esta época. Aquí tenemos otra arqueóloga muy importante, Kathleen Kenyon, quien postula que a partir del periodo de los patriarcas, es decir, de las épocas de Abraham, de Isaac, de Jacob, que remite a los libros más vetustos, ¿no?, del Antiguo Testamento, es decir, a los primeros libros, los del Pentateuco, son verdadera historia, dice aquí la autora. Pero es una historia tradicional, es decir, un registro de los eventos de la tribu transmitidos verbalmente. Vale decir, los hechos de los patriarcas no se pusieron por escritos en su época, pero comenzaron a ser transmitidos de forma verbal, no bajo un riguroso, un reflejo riguroso de la realidad, sino una historia tradicional, ¿no? Y en la forma actual que los conocemos, los libros del Pentateuco son bastante tardíos, quizá no anteriores al siglo VII a.C. Vemos aquí como la autora está remitiendo a esa época en torno a la cual se databa el documento deuteronomista. Dice, pero los autores, sin duda, habían tenido como fuentes documentos más remotos, algunos de ellos tan antiguos que podían remontarse hasta el siglo XII a.C. Detrás de ellos se encuentra la historia tradicional, contada de generación en generación. Vale decir, si bien no se pudo encontrar ningún documento, ni en el siglo VII a.C., ni en el siglo XII a.C., esta autora, como muchos otros, suponen que deben haber existido. Simplemente se han perdido, han desaparecido o han sido destruidos de manera adrede. Pero los textos que hoy conocemos se basaban en documentos más antiguos. Aceptando esta situación, entonces comienza el debate sobre si ese reflejo era un reflejo lo más exacto posible, lo más puro, o había ciertas exageraciones, ciertas deformaciones, tergiversaciones o cambios producto simplemente del paso del tiempo. Uno de los debates más importantes tiene que ver con la ocupación de Canaán, con la conquista de Josué, que se da ya en época de la existencia del Estado de Israel, ya para las décadas del 50, para la década del 60. Aquí tenemos, por ejemplo, dos visiones contrapuestas. Por un lado, la de Yigael Yadim, quien pensaba que el libro de Josué era, de una u otra manera, un retrato fiel de la realidad, es decir, que los israelitas, luego de haber escapado de Egipto, conquistaron militarmente la tierra de Canaán, pero poco a poco comienza a ganar lugar otra hipótesis. Aquí, entre otros autores, podemos mencionar a la de Yohanan Aharoni, quien habla no de una conquista militar, sino de una infiltración pacífica. Para esto se basa en los estudios de un crítico bíblico alemán, Albrecht Alt, quien justamente pensaba que lo que había predominado, más allá que algún otro enfrentamiento militar, había sido una infiltración pacífica de tribus nómades y pastoriles de las periferias de las tierras de Canaán, que poco a poco comenzaron a introducirse en el territorio. Pero ya para la década del 70 y para la década del 80 en adelante, no en Israel, pero sí en otras instituciones europeas, comienza a ponerse en seria duda que realmente estas narraciones hayan sido históricas, transmitidas de forma verbal, de generación en generación. Son una forma de historia, pero no tienen absolutamente nada que ver con nuestra manera de entender la historia. Al contrario,
piensa en el pasado más en términos míticos que históricos propiamente dichos, y las figuras de los distintos patriarcas, y fundamentalmente la de Abraham, es la de arquetipos literarios, no la de personajes históricos realmente existentes. Aquí tenemos algunas de las primeras obras que ponen en duda que todo el contenido narrativo del Pentateuco haya sido realidad. Parte de estos autores pertenecen a la Universidad de Copenhague, otra parte de la Universidad de Sheffield, por eso es que estos autores comienzan a conocérselos como la Escuela de Copenhague o la Escuela de Sheffield, y lo que postulan es que el Antiguo Testamento no puede ser utilizada entonces como fuente histórica primaria para los hechos narrados, no solamente en el Pentateuco, sino también en los reyes de Jueces, de Reyes y Samuel, que estaban vinculadas a la llamada escuela deuteronomista. No se cuenta con ningún documento escrito para esta época. Como vimos, recién para el año 600 comienzan a aparecer algunos, y ya muy tardíamente para la época de Qumran. Y, como la propia hipótesis documental decía, la forma definitiva que hoy conocemos es de la escuela sacerdotal, ya del periodo del exilio en Babilonia y del retorno al Jerusalén, entonces el Antiguo Testamento solo podría ser utilizado como fuente primaria, pero para este último periodo, que es la época cuando fue escrito. Es decir, que la razón del por qué y quiénes y para qué escriben esto no responde tanto a los supuestos hechos del pasado de la época de Abraham, Moisés y compañía, sino al contexto político, ideológico, religioso de la época persa en adelante. Desde este punto de vista, las distintas escuelas redaccionales no estarían ubicadas en distintos periodos de tiempo, siglo X, 8, 9 o lo que sea, sino que eran distintas facciones ideológicas en pugna del periodo persa en adelante. Llegó al punto incluso de ponerse en duda que haya existido un Israel antiguo, un pueblo elegido, un reino de David y de Salomón. Y autores como el caso de Davies postulan que hay que diferenciar metodológicamente entre tres tipos de Israel. Por un lado, el Israel bíblico, es decir, el Israel que uno encuentra narrado en la Biblia, que es más o menos de lo que habíamos hablado con anterioridad. Pero por otro lado, el Israel histórico, es decir, es Israel que se puede conocer no a partir de la Biblia, sino a partir de la arqueología y de la epigrafía, es decir, de los restos materiales y de los documentos escritos extrabíblicos. Lo que ha sucedido en la historia, en la disciplina histórica, en la historiografía, es que se ha querido mezclar estos dos Israel que proceden, digamos, de fuentes y de contextos distintos. Y se ha tratado de conjugar lo que la Biblia dice sobre Israel, esto se ha tratado de conjugar con estas fuentes arqueológicas y epigráficas sobre el verdadero Israel que existió, lo cual dio lugar a lo que plantea aquí David es a una racionalización, una hibridación, lo cual en términos historiográficos es un error grave. ¿Por qué? Porque está mezclando fuentes de distintos periodos, de distintos contextos con distintos objetivos. Si uno quiere hacer la historia del Israel bíblico, de eso que supuestamente sucedió en el siglo XII, XI, X, IX a.C., no tiene que usar la Biblia, porque es un texto muy posterior. Tiene que utilizar solamente la arqueología y la epigrafía. Si uno usa la Biblia, comienza a mezclar fuentes de distintos periodos históricos y comienza a deformar la realidad. Esta es la hipótesis de fondo que sostiene la escuela de Copenhague y la escuela de Sheffield. Naturalmente que este tipo de ideas encontró una fuerte resistencia por parte de quienes confiaban de que había habido documentos históricos anteriores y de que de una u otra manera lo que narraba la Biblia era cierto, más allá de las deformaciones. Entonces comienza a desarrollarse un debate, una controversia entre los minimalistas, vale decir, estos autores que le dan un peso mínimo, ínfimo, al uso del Antiguo Testamento como fuente histórica, en contraposición a los maximalistas, quienes consideran que sí,
si bien puede ser entendida en términos generales como una fuente secundaria, contiene información histórica válida y que se puede verificar arqueológicamente. Desde este punto de vista, lo que la Biblia dice sobre el pueblo de Israel es histórico, no fidedigno. Tiene errores, hay contradicciones, pero existió un reino de Israel, existió una monarquía unida. Esto es justamente lo que critican o ponen en seria duda los minimalistas. Para los maximalistas puede discernirse la figura de un pueblo de Israel ya desde la época del Bronce Tardío, como vamos a ver en el próximo video. Para los minimalistas, Israel como comunidad religiosa es recién una creación del período helenístico, incluso del período asmoneo. Pero esto tiene que ver más con la historia de Grecia y con la historia de Roma. No lo podemos trabajar aquí en nuestra materia. Hay fuentes importantes para los maximalistas como son la estela de Merneptah, de Tel Dan y de Moab. Lo vamos a ver en el próximo video. Los minimalistas descartan la validez de estos documentos. Y ya una cuestión más política, más personal, que da cuenta del tono un tanto violento de esta controversia, es que los maximalistas acusan a los minimalistas de ser antisemitas, es decir, de ser antijudíos, mientras que los minimalistas acusan a los maximalistas de ser sionistas, vale decir, de ser ultranacionalistas, defendiendo la política colonial del Estado de Israel en el territorio de Palestina. Estos últimos temas no los vamos a ver porque tiene que ver con historia contemporánea, no con nuestra materia. Llegados a este punto, hacemos un parate y dejamos que descansen y vean un poco más adelante el siguiente video.